Teología es el estudio de temas importantes tales como Dios, Cristo, la Trinidad, el Espíritu Santo, el plan de Dios. Damos la bienvenida al Dr. Alberto Platt, maestro para esta importante materia. Lo que la Biblia dice de Cristo. El cristianismo a través de los siglos parece haber tenido que aguantar la dudosa distinción de ser definida y descrita por múltiples entidades, amigos y enemigos por igual, sin tomar en cuenta la fuente fidedigna de información al respecto. Es por eso que se conoce en ciertos círculos como solamente una obra social, en otros como una religión fría y formal, con mucho ritualismo, y en todavía otros como simplemente un fenómeno psicológico emocional. Se equivocan, no porque los llamados cristianos no han hecho buena obra social. La historia del movimiento está repleta de la evidencia al contrario. Y claro que el cristianismo tiene derecho de celebrar sus creencias con ciertas costumbres. Aunque cuando la religión desciende al nivel de puro ritualismo, es igualmente claro que ha perdido su razón de existir. Y ni modo, que hay lugar para la emoción. ¿Acaso no nos han exhortado a amarnos el uno al otro? Pero los excesos emocionales que demuestran algunos no ha de ser la base de la pura definición de lo que es el cristianismo. El cristianismo es Cristo. Esta es la definición más sencilla y más de acuerdo con la Biblia, aquella fuente fidedigna ya mencionada. Naturalmente, el reducir la definición a ese punto esencial, Cristo, nos obliga a estudiar y entender lo que la Biblia dice de Cristo. Y no acudimos a la imaginación de los novelistas, los inventos de los directores de cine o las filosofías de los críticos del texto bíblico. Aquí estudiaremos lo que la Biblia dice de Cristo. Los teólogos dirían que el estudio será el estudio de la cristología. En primer lugar, la Biblia nos enseña que la historia de Cristo no empezó en Belén. Por el momento, consideremos solamente la crónica del Evangelio según San Juan, quien, bajo dirección del Espíritu Santo, parece haber introducido en su Evangelio una serie de puentes que consecutivamente nos conducen de los tiempos de Cristo hacia atrás en la historia hasta llegar a la eternidad pasada. Empecemos con Juan 6, versículo 33 y luego versículo 38. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y el otro, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este puente nos lleva del momento en que Cristo pronunciaba esas palabras hasta antes de su nacimiento. Luego, en Juan 8:58, el puente nos lleva desde antes de su natalicio en Belén hasta los tiempos aún antes de Abraham. Decía, de cierto os digo, antes de Abraham fuese, yo soy. Todavía otro puente lo encontramos en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que vemos la preexistencia de Jesucristo antes de Belén y su nacimiento, antes de Abraham, Él era, y antes aún de la creación. Efectivamente, en la oración del Señor en Juan 17, versículo 5, Cristo decía, Padre, glorifícame tú para contigo,
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. San Pablo apoya la preexistencia de Cristo, agregando indicaciones de una parte de la obra de Cristo cuando escribe majestuosamente en Colosenses 1, 16 a 18, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vemos aquí, como también en la carta a los Hebreos 1, versículos 2 y 3, que no solamente existía antes de nacer en Belén, sino que era el creador y todavía es el que sostiene el universo con la palabra de su potencia. Hebreos 1:3. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es posible que Cristo, a quien llegamos a conocer en este mundo como un bebé, existiera antes de su nacimiento en Belén? Y se contesta, por su carácter divino. Así es, Cristo es Dios. Ahora, el conocimiento de esa verdad, como el conocimiento de cualquier dato, descripción o declaración referente a Dios, lo debemos al mensaje de la Biblia, la única voz autorizada al respecto. Naturalmente, en un estudio tan breve e introductoria como la presente, solamente podemos dar las bases, invitándole al estudiante a una investigación más profunda. Bien, en primer lugar, tenemos las pretensiones de Cristo. ¿Cómo es posible entender de otra manera Juan capítulo 10, versículo 30? Yo y mi Padre, uno somos. La verdad es que los judíos entendieron lo que enseñaba Jesucristo al respecto. Considere lo escrito por Juan en 5, 17 y 18, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Apoyando su pretensión abierta de identificación con Dios, Cristo hizo referencia a la posesión de características reservadas para Dios mismo. Ya hemos visto una, la de su presencia en la eternidad pasada, Juan 17:5. En San Mateo capítulo 28, versículo 20, se ve todavía otra. Cristo prometió estar con sus discípulos en donde quiera que estuvieran. Una referencia clara a su omnipresencia. Además, en muchas ocasiones, Cristo demostró la característica divina de la omnisciencia. Un muy buen ejemplo es el del encuentro con la mujer samaritana, quien testificó en su pueblo de la siguiente manera: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No sería este el Cristo? Juan capítulo 4, 29. ¿Y qué de los numerosos milagros que hizo? En especial la de la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11. Y eso demuestra un poder obviamente reservado solamente para Dios. De la misma manera, Cristo ejerció otra prerrogativa de Dios cuando perdonó los pecados del paralítico en Marcos 2.
provocando el comentario de los judíos en el versículo 7. ¿Por qué habla este así? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, es obvio que Cristo se declaró igual a Dios. Igualmente obvio que manifestó los atributos de Dios. La crónica bíblica demuestra que su vida y sus obras comprobaron la validez de sus palabras. Jesucristo es Dios. Pero la Biblia también afirma que hay un Dios Padre. Además, aunque todavía no lo hemos estudiado en estas lecciones, sabemos que la Biblia afirma la existencia del Espíritu Santo. Detengámonos un momento para tocar el tema bíblico de la pluralidad de personas en Dios, algo que los teólogos han llamado la Santa Trinidad. Esta doctrina importante merece los libros enteros que se han dedicado a ella. El presente estudio es nada más una introducción, y lo que vamos a discutir es bíblico, no porque hay un versículo que lo presenta explícitamente con todo el uso de la palabra Trinidad. La verdad es que ese término, Trinidad, no se encuentra en la Biblia. Ahora, primero, creo que sería provechoso introducir un breve resumen de los elementos involucrados en el estudio del tema y el término, la Trinidad. La Biblia presenta al Señor Jesucristo como quien se identificó con Dios y quien poseyó los atributos de Dios. De la misma manera, la Biblia presenta al Espíritu Santo con los atributos de Dios. Por otro lado, la Biblia también afirma que hay un solo Dios. Resulta para el estudiante bíblico la tarea formidable de armonizar dos verdades bíblicas que a primera vista y a la mente humana aparentan desacordadas. No cabe duda que este tema nos mete en profundidades mucho más allá de la comprensión limitada del hombre, pero no de la fe en un Dios infinito, que nos ha revelado lo que tenemos que creer de su persona. Y lo que tenemos que aceptar son dos verdades. Primero, que la unidad de Dios es una doctrina de ambos testamentos. El conocido Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es clásico, importantísimo para el judaísmo y básico para nuestro entendimiento de Dios. Entre los textos del Nuevo Testamento que afirman lo mismo está Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La esencia de Dios es única. Solamente Dios tiene las características infinitas que la Biblia afirma de Dios. Entonces, correcta y confiadamente podemos referirnos a la unidad de Dios. La segunda verdad que tenemos que aceptar por fe es que la Biblia afirma tres diferentes personas. Cada persona poseyendo esa misma esencia, o sea, poseyendo aquellas características infinitas que la Biblia atribuye a Dios. Y no es que cada persona posee solamente una parte de esa esencia o una que otra característica, sino todas. Cada persona de la divinidad posee la totalidad de esa esencia. Es una pluralidad de personas con una singularidad de esencia. En esa misma lección comentamos de la presencia en y el uso de aquellos atributos divinos de parte de Cristo. Lo mismo podríamos decir del Espíritu Santo, por estudiarse después en estas lecciones. En Hechos 5
3 y 4, se identifica al Espíritu Santo como Dios. Y en 1 Corintios 2, 10, le atribuye la omnisciencia. En el Antiguo Testamento, en donde la doctrina de la Trinidad está expresada implícitamente y no explícitamente, vemos un caso muy interesante. Se ha considerado el ángel de Jehová una teofanía, o sea, la apariencia visible y corporal de Jehová. Nos llama la atención que el ángel de Jehová se identificó como Dios mismo, pero distinguido de Jehová, como en Génesis 16, 7 a 13, y Malaquías 3:1 también. Claro que esos textos no enfocan específicamente en una Trinidad, pero su significado está en el hacer una distinción entre dos personas de la divinidad. Es interesante que ese fenómeno de la apariencia de Jehová en forma visible y corporal, como el ángel de Jehová, no se repite en el Nuevo Testamento. No había necesidad, porque Jesucristo, la segunda persona de la Santa Trinidad, es la apariencia de Dios en forma visible y corporal, a partir de los eventos de aquella noche en Belén, hace más de 2000 años. Puesto que la segunda persona de la divinidad es Dios visible en el Nuevo Testamento, más la verdad que el ángel de Jehová no aparece como tal en el Nuevo Testamento, y debido a que ambos, el ángel de Jehová y Jesucristo, fueron enviados del Padre, se cree que aquella teofanía que era el ángel de Jehová o en el Antiguo Testamento, era la apariencia de la segunda persona de la divinidad, Jesucristo mismo. Concluyendo el tema presente, la doctrina bíblica de Dios no es la de tres dioses, sino la de un solo Dios verdadero. Este Dios verdadero y eterno se ha revelado en la Biblia, y que hay tres personas igualmente verdaderas y eternas. Esas tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son de la misma esencia, pero son personas distintas. Es difícil de entender y prácticamente imposible de ilustrar, pero es una enseñanza bíblica. Y aceptamos la evidencia bíblica por fe. No echamos en tela de duda la comunicación que Dios nos ha dado. Bien es cierto que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la doctrina, la enseñanza de la Trinidad viene de lo que la Biblia enseña en cuanto a Dios. Y por eso la doctrina de la Santa Trinidad es bíblica. Ahora, habiendo tocado la preexistencia de Cristo, la evidencia de su carácter divino y su posición como la segunda persona de la Santa Trinidad, nos toca examinar otro aspecto de lo que la Biblia dice de Jesucristo, su encarnación. El término trata de la segunda persona de la divinidad tomando el cuerpo de un verdadero hombre. Lo primero que se tiene que notar es el instrumento singular que Dios escogió para llevar a cabo su plan de la encarnación de la segunda persona. De acuerdo a la profecía en Isaías 7, 14, y afirmado en el comentario de San Mateo al respecto en 1:23, el prometido de Dios nacería de una virgen. Obviamente Dios hizo un milagro. En realidad era más espectacular aún, considerando lo dicho a la Virgen María por el ángel Gabriel en Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Quiere decir que en realidad era la concepción de la humanidad de Cristo en donde quedó el milagro. Puesto que, según parece, el feto se desarrolló normalmente durante el período de gestación. Y llegando al tiempo del parto, nació como cualquier otro bebé. La Biblia no nos cuenta de los años de la niñez o la juventud de Jesucristo, más allá de dos comentarios en Lucas 2. Primero, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, Lucas 2:40. Segundo, en lo demás del mismo capítulo se encuentra del evento de los 12 años de edad en el templo, cuando José y María le encontraron sentado en medio de los doctores de la ley, Lucas 2:46. Lo que sabemos con certidumbre de Cristo lo hemos recibido de la Biblia, la única fuente fidedigna al respecto. Las leyendas, fábulas y cuentos que vienen de otras fuentes representan los inventos de autores humanos y no son dignos ni de él ni de nuestra confianza. La humanidad de Cristo es verdadera, una humanidad perfecta. Tenía un cuerpo humano habiendo nacido como un bebé, desarrollado como un joven y adolescente, y maduró en un hombre cabal. Tenía hambre, Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 7, comió en la casa del fariseo. En Juan capítulo 4, versículo 6, se cansaba. Y en Mateo 8:24, dormía aún en la tempestad. Tenía y mostraba emociones. ¿Cuántas veces se dijo de él que tenía compasión? En cierta ocasión, Jesús lloró. Juan 11:35. Lo que no tenía era algo muy presente en el hombre desde Adán, el pecado. Hay 4 textos importantes en el Nuevo Testamento que afirman eso. Primero de Juan 3:5, y no hay pecado en él. Hebreos 4:15 dice que nuestro sumo sacerdote está sin pecado. Segundo de Corintios 5:21 nos enseña que no conoció pecado. Y finalmente, primero de Pedro 2:22 dice que Cristo no hizo pecado. Bueno, la humanidad de Jesucristo era verdadera. Ya habíamos visto anteriormente que este mismo Jesucristo era Dios. Quiere decir que Jesucristo era hombre perfecto y completamente Dios a la vez. 2 naturalezas presentes en una sola persona, sin disminuir o diluir ni la una ni la otra, y sin formar algo nuevo, como si fuera una tercera naturaleza. La amalgamación o mezcla de las dos, no. Algunos acuden a Filipenses 2, 6 y 7 para enseñar otra cosa. Hablando de Cristo, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ellos han dicho, no, ahora ven, Cristo se despojó de su deidad. No. El versículo no dice así. Y el Nuevo Testamento no admite de un Cristo que no era Dios completo, poseyendo y demostrando características divinas. Más bien, lo que se ve en aquel versículo es que la segunda persona de la divinidad voluntariamente aceptó las limitaciones de la humanidad, no dejando de ser Dios, pero velando su gloria para cumplir con el plan perfecto de Dios de toda la eternidad.
Efectivamente, lo entendemos así desde la oración de Jesucristo en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Una que otra vez, Cristo dejó que su gloria se manifestara, como por ejemplo en el monte de la transfiguración. Sin embargo, por lo regular, Cristo voluntariamente veló algunas de sus características divinas, pero nunca dimitió su divinidad. Sería imposible que Dios, el Dios eterno, dejara de ser Dios. Pero qué bendición que Filipenses 2:8 agrega que Cristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En el próximo estudio, seguiremos estudiando elementos de la cristología, específicamente la muerte y la resurrección de Cristo y su ministerio presente. Gracias, Dr. Platt, por guiarnos a través de lo que dice la Biblia acerca de la teología. Estudia tus notas y prepárate para la siguiente lección. Hasta entonces.